Bien, vamos a abordar este tema prácticamente de una manera muy express. Como quien dice, es prácticamente información que cura, bastante digerible para personas que no están involucradas en este ámbito de la salud mental. El tema o la intervención va a ser referente al manejo de emociones, pero antes quisiera que hiciéramos una antesala como un examen diagnóstico. ¿Qué es lo que conozco referente a? Me gustaría que nos preguntemos a nivel personal, en silencio, lo siguiente: ¿qué emociones conozco? ¿Hay emociones malas? ¿Qué es un sentimiento? Y finalmente, ¿cuál es la mejor manera de canalizar una emoción disfuncional? Con el pasar de la pequeña intervención, yo voy a complementar alguna información que les va a disipar posibles dudas que tengan referente a estos planteamientos, pero de momento me gustaría que vayamos pensando referente a estas situaciones. Vamos con lo primero, cuestiones de tecnicismo. El manejo de emociones está alineado, o el abstract va a ser gestión emocional, administración de emociones o bien inteligencia emocional. ¿Sale? Hay que hacer un ajuste ahí. Me gustaría comenzar o abordarlo de la siguiente manera, nada más para que tengamos el conocimiento y el lenguaje correcto referente a lo que es y lo que no es. Los términos administración y gestión parecieran similares, pero uno hace referencia a recursos tangibles y otro a recursos intangibles. Vulgarmente o de manera consensuada, al tema se le conoce como administración de las emociones, pero la palabra administración refiere a recursos tangibles, recursos materiales, financieros, tecnología, etcétera. Cosas que se pueden tocar prácticamente. Si por administración te estoy diciendo que refiere a recursos tangibles, entonces la palabra correcta es gestión, ¿sale? La gestión nos hace referencia a este proceso de administración o de dosificación de elementos que no son tangibles. Emociones, gestión de emociones, gestión del tiempo, etcétera. Cualquier cosa que no esté meramente en un plano físico. Entonces, vamos a empezar desde ahí. Segunda cuestión, evaluar. ¿Sentimiento y emoción son lo mismo? No, no lo es. Otra vez, de manera colectiva, pensamos que lo es, y no está mal. No está mal. Esto es más enfocado la información a personas que se dedican a la salud mental, pero a una persona con conocimiento nada más por interés o por curiosidad, le diría lo siguiente: el sentimiento y la emoción no son lo mismo, depende de diferentes factores. Primero, me gustaría que entendiéramos que las emociones son estas reacciones fisiológicas que se manifiestan de manera intensa en un periodo corto de tiempo. Por ser una reacción fisiológica, quiere decir que todos nacemos con ellas. Algunos las expresamos en mayor medida y otros en menor medida, pero las cinco básicas son la ira, el asco, que yo lo cambiaría por aversión, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo, ¿sale? De ahí se desprende lo que conocemos como sentimientos. ¿En qué van a caer las primeras diferencias? Ok, una emoción es intensa, se siente al momento y te das cuenta cuando lo sientes porque afecta a nivel físico. Tiene rostro. Esta cuestión va a sonar como rara. Tiene rostro. ¿Por qué tiene rostro? Imagínate que una persona invidente, al igual que una persona que tiene la capacidad de ver, va a manifestar esas emociones de igual manera o similar. Es decir, una persona invidente va a manifestar de la misma manera, o bueno, en cuestiones corpóreas similar, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, la aversión y la sorpresa, cualquiera de las cinco emociones primarias, sin conocer cómo es que se manifiestan en otras personas, porque no tienen la capacidad de verlo. Entonces, esas emociones son universales, tienen rostro,
tú identificas como tercera o segunda persona cuando una persona tiene miedo, está feliz o tiene alguna cuestión de sorpresa, manifiesta una cuestión de sorpresa. ¿Sale? Dura poco tiempo y otra vez repercusión física. Disculpen si luego repito. Bien. Por ende, el sentimiento es lo contrario o se comprende de más factores. Un sentimiento dura mucho tiempo, dura días, semanas, meses, años o hasta puede durar toda la vida, ¿sale? No tiene rostro. Como se comprende de otras emociones, puede manifestarse por acciones, por conductas, ¿sale? Y es de carácter privado. ¿Por qué es de carácter privado? Yo puedo ver a una persona que considero que está siendo funcional, normal, buena, no sé, cualquier adjetivo, pero no conozco cuáles son sus estadios, no conozco cuáles son sus composiciones sentimentales. Algunos ejemplos que menciona aquí es el amor, el odio, la vergüenza, el entusiasmo, el orgullo y la esperanza. Si ustedes los leen, también son alineados hacia las emociones, pero es un conjunto de. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el amor? Algunos me van a decir, no, pues es responsabilidad, es alegría, es sorpresa, etcétera, ¿no? Depende. Entonces, acuérdense, la emoción es un solo elemento que se siente en una primera instancia de manera intensa y con una duración poco, perdón. El sentimiento va más allá, se comprende de otras cuestiones. El amor vamos a entender que es una emoción unidimensional, ¿sale? La palabra correcta no es emoción, es un sentimiento, pero como digo, unidimensional es porque se comprende de otras. ¿De qué se comprende el amor? De alegría, de sorpresa, etcétera. Entonces ya son dos elementos ahí, ¿sale? Cuando se creó el primer laboratorio de psicología, se propuso precisamente la primera clasificación de estos conceptos. Les mentiría si les digo con certeza quién es el autor, pero posiblemente va a ser Wilhelm Wundt, que mencionó dos términos. El primero es experiencia inmediata y el segundo es experiencia mediata. Vamos a aterrizarlo de la siguiente manera. Imagínense una escena familiar. Tenemos un niño de 2 o 3 años que está jugando en su cuarto, pero su cuarto es en la planta de arriba y los papás están abajo haciendo otra cosa, comida, preparando alguna actividad recreativa con el niño, etcétera. Ocurre un apagón. El niño no ha tenido un estímulo de un apagón. Entonces, cuando lo va a vivir por primera vez, va a tener una reacción fisiológica, una reacción natural que se esperaría de cualquier ser humano. Este niño, imagino, a lo mejor todos estamos bajo la misma sintonía, cuando ocurre este apagón, va a experimentar una emoción de miedo, ¿sale? Entonces, esa es la experiencia inmediata. Lo primero que viene a mí a nivel fisiológico ante un estímulo, y por estímulo se va a entender que me lo puede proveer una persona, un animal, una cosa, o un contexto social, sea cual sea. Bien, eso es experiencia este, mm, inmediata, alineado a identificar cuáles son las emociones. Después tenemos la experiencia mediata. Imagínense que este niño, bajo este mismo escenario, ya creció, ya tiene 5 o 6 años, ocurre un apagón. Como ya vivió por primera vez ese apagón, ahora va a experimentar un sentimiento. Es decir, si la emoción que padeció o que experimentó cuando lo vivió por primera vez fue miedo, a lo mejor el sentimiento ahora se comprende de miedo y ¿cómo decirlo? De incertidumbre. Entonces, eso ya es un sentimiento, ya está catalogado como sentimiento porque se comprende de otras emociones y ya tiene ya perdura, ya dura bastante tiempo.
por lo menos dura más de 10 minutos. Entonces, así se lleva a cabo esa clasificación a partir de estos postulados, que es la experiencia mediata y la inmediata. Bien. ¿Por qué es importante gestionar las emociones? Duckworth, en colaboración con Gross y con Hoffman, menciona lo siguiente. La evidencia científica señala que un adecuado manejo de las emociones favorece el bienestar personal, el desempeño académico, el logro de metas y las relaciones interpersonales sanas, y es la base de la salud mental. Vamos a partir de lo siguiente. Salud mental, ¿qué es? La OMS define este concepto como un estado de bienestar que le permite al ser humano ser funcional en sociedad, este, afrontar situaciones de estrés y generar capacidades que nuevamente le permiten ser funcional. Entonces, en resumidas cuentas, nos dice que gestionar las emociones es importante porque nos permite ser funcionales, pero vamos a un escenario más drástico. Eh, yo sé, o por lo menos tengo la conciencia de que hemos escuchado el concepto de somatización. ¿Qué es la somatización? Las emociones viven dentro de nosotros. Entonces, estas deben ser canalizadas para volvernos precisamente funcionales. Cuando nosotros no tenemos esta capacidad de canalizar las emociones, se quedan dentro de nosotros y esas emociones dicen, ¿sabes qué? Necesito salir de aquí, necesito ser expresada. ¿Qué es lo que hace? Se empieza a manifestar a través del cuerpo. Yo estoy seguro que hemos sido conscientes de casos de familiares o amigos que se enferman, van al doctor y le dicen, ¿sabes qué? Tus análisis salen bien, tus funciones vitales están correctas, etcétera. Entonces, lo más probable es que esa persona esté llevando a cabo un proceso de somatización. Es decir, tiene emociones contenidas que no ha sabido delegar o canalizar, por ende se está enfermando. Aprendí que esto no es información que esté de manera científica, es más bien un consenso que se hace entre personal de la salud mental, pero se dice que todas las cuestiones que tienen que ver con enojo o con incertidumbre recaen en problemas gastrointestinales, colitis, úlceras, y ya cuando cuando no se trata esto, recaen muchas veces en cáncer. Ojo, nuevamente, no es una cuestión que esté científicamente comprobada, es más que todo un consenso. Las cuestiones de depresión, de tristeza, recaen, según lo que yo he escuchado, en afecciones al corazón. Entonces, si hay un antecedente, no está comprobado a nivel científico, pero sí esta canalización que no se lleva a cabo nos enferma a nivel fisiológico. Yo lo digo desde la parte en lo que lo he escuchado y lo he visto a través de familiares. Entonces, la importancia recae en eso, nos permite ser funcionales, pero también nos permite sanar muchos malestares físicos que a lo mejor tenemos si no encontramos una razón de ser. Ok, ¿cuál es una estrategia general o una teoría que nos ayuda a llevar a cabo una correcta gestión emocional? La inteligencia emocional, que es un postulado, una teoría que nos propone Daniel Goleman, que nos dice, la inteligencia emocional es la capacidad de comprender, controlar y utilizar las emociones propias y ajenas. Es decir, como individuo, yo identifico cuáles son mis emociones y cómo estas emociones me generan sentimientos o reacciones que perduran con el tiempo, que pueden ser funcionales o disfuncionales. Pero dice también que la inteligencia emocional es la capacidad de entender cómo es que se siente la otra persona, ¿sale? Entonces parte de lo individual al entendimiento colectivo, cómo yo reconozco mis emociones y cómo soy capaz de reconocer las emociones en otras personas para orientarlas hacia cualquier objetivo. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Tenemos tres que ustedes pueden ver que comienzan por la palabra auto. Auto está ahí porque se llevan a cabo por el propio ser, por la propia persona. La primera es autoafirmación, es decir, conozco quién soy, hacia dónde voy, cuáles son mis gustos, cuáles estímulos me generan aversión, alegría o felicidad. Me conozco, ¿sale? Sé quién soy, estoy seguro y soy consciente de quién soy. Autorregulación. Tengo esta capacidad
de mediar estas situaciones emocionales y esas emociones convertirlas en elementos que me vuelven funcional otra vez en sociedad. Después tenemos la cuestión de la automotivación, buscar o tener la capacidad de ver cuáles son los factores que me motivan de manera intrínseca y extrínseca. Dos maneras generales de manejar las emociones. La primera recomendación recae en lo siguiente: manteniendo la distancia física y psicológica con el estímulo que me provee de una emoción disfuncional. Vamos a aterrizarlo con un ejemplo. Esteban, ¿qué es eso? Yo soy consciente que tengo una relación tóxica con una persona. No, no meramente tiene que ser de noviazgo o de matrimonio, también puede ser un amigo. Bien, como ya ejerzo un proceso de autoafirmación, estoy seguro que ya no quiero continuar bajo el mismo camino. Lo que estoy viviendo con ese estímulo, con esa persona, me está volviendo disfuncional, ¿sale? Me estoy alejando de mis seres queridos o X conductas que normalmente se ven bajo estas circunstancias. ¿Qué hago? Eh, Transfiero o traslado lejos de mí ese estímulo con la intención de ir sesgando la necesidad de estar con él o con ella. Entonces, por eso se recomienda mantener distancia física y psicológica con esa persona para evadir esa proyección de un estímulo disfuncional. Es decir, eliminar la incomodidad psicológica que me genera ese estímulo. Lo segundo es algo sencillo de escribir, pero a lo mejor es un poco más complejo de entender dependiendo de la madurez del individuo, es entender que las emociones son temporales y desaparecen solas con el tiempo. Por ejemplo, vivo una situación de duelo, pierdo a un ser querido por muerte o por una ruptura, entiendo que estoy viviendo una emoción y que esa emoción va a durar un periodo de tiempo, ¿sale? Entonces, es una forma de manejarlo, ¿ok? Ya te perdí, ya lo perdí, soy consciente que estoy viviendo o estoy atravesando un proceso crítico, pero sé que voy a salir de ello. Entonces, esas son dos estrategias sencillas de afrontar esta situación del manejo de las emociones, otra vez en pro de ser una persona funcional. Bien, vamos a tener otras estrategias que estas ya se proponen a nivel personal para ese manejo de emociones. En primera instancia tenemos lo que ya conocemos como respiración profunda. Esto puede ir aunado a una técnica en un contexto terapéutico que se llama mindfulness. Acuérdate o acuérdense que todo esto recae en un malestar físico, cuando no es bien canalizado. Entonces, la respiración profunda ayuda a neutralizar esos efectos secundarios que me trae alguna reacción que me provoca incomodidad. Entonces, respirar profundo es un buen ejercicio para solventar esta situación. Habilidades de comunicación, súper importante. Canalizar de manera asertiva mis emociones. Asertivo es, lo comunico de una manera que no hiero susceptibilidades. No estoy promoviendo un discurso de odio, no estoy agrediendo a alguien, lo hago desde mi sentir, pero de manera correcta. Después tenemos la cuestión de la resiliencia emocional. Es importante que comentemos referente a esto. Por resiliencia entendemos la capacidad que tenemos como individuos de afrontar situaciones catastróficas, ¿sale? Y la resiliencia emocional, o bueno, la resiliencia por la pura palabra, no es eso nada más. La resiliencia es, sí, soy capaz o creo tener la capacidad de solventar esos escenarios catastróficos, pero cuando no soy capaz, buscar una red de apoyo. Entonces, va de lo individual, la capacidad que tengo yo de solventar hacia lo colectivo. Ok, no soy capaz, busco ayuda profesional. Entonces, de manera explícita, la resiliencia emocional te dice, ve o acude a terapia o al mejor proceso que te ayuda a canalizar esas emociones. Después tenemos una premisa orientada hacia un enfoque cognitivo-conductual que dice reemplazar los pensamientos negativos por acciones o pensamientos positivos. ¿Qué se pretende con esa recomendación? En primera instancia,
canalizar todas esas emociones en cuestiones o recomendaciones generales que nos da cualquier especialista de la salud mental. ¿Cómo lo canalizamos de manera consensuada? A través del deporte, a través del arte, de la música, la poesía, etcétera. Entonces, se reemplazan estos pensamientos negativos y se les da una revalidación en cuanto a estas actividades que obviamente son o recaen en lo recreativo. Son recomendaciones generales, ¿sale? Cada especialista, cada individuo dentro de su madurez va afrontando estas situaciones de acuerdo a la información que tiene, de acuerdo a la red de apoyo que le dé alguna intervención o alguna orientación. Entonces, nos quedamos con lo siguiente. Al inicio yo les preguntaba referente a si las emociones son buenas o malas. Yo creo que las palabras correctas en ese sentido son, las emociones son funcionales y disfuncionales. ¿Cuándo son funcionales? Cuando nos ayudan a conocernos. Entonces, todas las emociones nos permiten conocernos, saber qué situaciones nos generan placer, aversión, disgusto, sorpresa, etcétera. Entonces, el hecho de vivir todas las emociones nos ayudan a conocernos. Por ese lado son funcionales. Disfuncionales, ¿cuándo son? Eh, Cuando perduran por un periodo mayor a 6 meses o a un año, que es lo que maneja el DSM-5. Esos diagnósticos los hace obviamente personal de la salud mental calificado, pero es la regla que se entiende por ese libro por el cual se rigen los especialistas de la salud mental. Entonces, son disfuncionales cuando me afectan a nivel fisiológico, emocional, físico y peor aún cuando, cuando afectan a una tercera persona. Entonces, ¿qué sugiero con esto? Permitan vivir sus emociones, ¿sale? Permitan vivir sus emociones, identifiquen cuáles son estas situaciones que los vuelven seres funcionales, con un nivel de autorrealización, y aquellas que no, para evitar o favorecer ciertas conductas que precisamente les den acciones que les sean redituable, redituable a manera económica o a nivel, o a nivel emocional. Entonces, eliminemos las palabras negativo y positivo. Sugiero que se cambie por funcional y disfuncional.